¿Cómo tener un servicio de transporte público más seguro? ¿Qué estrategias se deben adoptar para minimizar el riesgo de contagios de COVID-19 en los autobuses? Para conocer qué recomiendan los expertos, conversamos con Álvaro Guzmán, doctor en transporte sostenible. Estamos ya en contacto vía Skype con Álvaro Guzmán. Él es doctor en transporte sostenible. Álvaro, muchísimas gracias por aceptar este contacto para nuestros televidentes de Gama Visión. Sin duda, esta pandemia nos deja muchísimos cambios en nuestro estilo de vida. Tenemos que adoptar nuevos comportamientos y vamos a tener que enfrentarlos con muchísima responsabilidad una vez que retomemos nuestras actividades. ¿Cuáles son esas alternativas responsables que individualmente podemos nosotros tomar para evitar más contagios, para hacerlo de manera segura y también cuidarnos y cuidar a nuestras familias? Álvaro, bienvenido. Gracias, Valeria, por la invitación. Sí, efectivamente, esta pandemia ha generado mucho dolor en la sociedad, ha generado que esta generación tenga que pasar por una realidad que la veíamos muy lejana. Sin embargo, también nos trae nuevas oportunidades de cambios en los comportamientos que veníamos haciéndolo como una cosa normal, pero que venía dejando muchísimo daño en el planeta como un todo. El calentamiento global, uno de los motivos por el que sigue aumentando es por las emisiones que emiten los vehículos privados. Esta pandemia nos trae la oportunidad de cambiar este comportamiento. Y aquí hay un concepto que es sumamente importante, que lo venimos trabajando en estos días mientras estamos en nuestra casa. Nosotros estamos quedándonos en nuestra casa por solidaridad, para que los hospitales no se abarroten, para que los ancianos no se contagien, para que esas personas que tienen algún problema de salud no se contagien. Hemos demostrado como sociedad una solidaridad inmensa. Y para lo que se viene en términos de movilidad, la solidaridad tiene que permanecer. Eso es importantísimo. ¿Por qué, Valeria? En términos de movilidad, Álvaro, es precisamente del tema del que vamos a tratar en esta entrevista, porque es sumamente importante. Recordemos que el transporte público fue suspendido, fue una de las primeras decisiones que se tomó justamente para evitar aglomeraciones, pero también recordemos que el transporte público es una herramienta básica para poder retomar también las actividades. Un alto porcentaje de la población lo utiliza, pero ¿cómo hacerlo de manera segura? ¿Cuáles son esas alternativas? Sí, Valeria, lo que usted acaba de decir es importantísimo y hay que tenerlo sumamente claro. Hay personas que dependen del transporte público para poder hacer sus quehaceres y es la única alternativa que tienen. No tienen una segunda alternativa. Entonces, para esas personas, justamente nosotros tenemos que generar el ambiente necesario para que lo puedan utilizar sin tener riesgo a contagiarse. Y para que esto suceda, tenemos que nosotros implementar algunas medidas que son paralelas al transporte público, que aparentemente no tienen nada que ver con el transporte público, pero lo que buscan es sacar presión de esos sistemas de transporte público para que efectivamente la gente que tiene que usarlo lo pueda hacer con seguridad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Son varias estrategias. Algunas dependen de los municipios, de los gobiernos autónomos centralizados, y otras dependen de los usuarios. Primero que nada, como le decía, la solidaridad. Solamente aquellos que sean estrictamente necesarios se tienen que hacer. El resto de personas tienen que tratar de quedarse en sus domicilios. Eso es el primer paso fundamental. Solamente viajes necesarios. ¿El teletrabajo en caso de ser posible? Exactamente, es que ahí viene el siguiente paso. Luego, aquellas personas que puedan hacer teletrabajo, que hagan el teletrabajo en su casa, porque eso comienza a liberar espacio del sistema de transporte público, pero no todo el mundo puede hacer teletrabajo, eso hay que tenerlo claro. Después, las empresas pueden comenzar a flexibilizar el escalonamiento de llegada de sus empleados, que no todos lleguen a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, dependiendo de los horarios de cada una de las empresas, sino que hagan un escalonamiento. Exactamente, que haya grupos que puedan llegar a las 6, otros que lleguen a las 8, otros a las 9, hasta las 11 de la mañana tranquilamente, y lo mismo de salida. Ese escalonamiento también permite
que la demanda de transporte público sea más plana y no existan estos picos que normalmente veíamos antes en la mañana y en la tarde. Claro, había hora pico de 8 a 9 de la mañana, incluso antes, de 7 a 9 de la mañana, y había otra hora pico a la salida de justamente de los trabajos, ¿no? Con esto evitaríamos que siga existiendo esa hora pico que llenaba y aglomeraba a tanta gente para el uso del transporte público. Sí, entonces ya tenemos 3 medidas. Primero, que la gente se quede en la casa, los que no tengan que trabajar, que salir, teletrabajo, el escalonamiento. Luego tenemos que redistribuir a los trabajadores en el caso de que haya posibilidades. Empresas que tienen varias sucursales, empresas que tienen más de un lugar de oficina, que comience a recomodar a su personal para que estén en el lugar más cercano a sus hogares. Esa es una cuarta medida que se puede implementar sin duda. Y la otra, los espacios que se llaman de cotrabajo, de coworking. Se van a tener que diseminar estos espacios más cercanos a los barrios para que las personas puedan acceder a estos lugares en el caso de que las personas que tengan que hacer teletrabajo no tengan una buena conexión a internet o tengan que utilizar un software más especializado que requiera de un lugar especializado. Todas esas medidas se tienen que implementar. Y hay una última medida de la que también quiero hablar, que son los viajes activos, que son fundamentales. Los viajes activos básicos. Los viajes activos básicamente es poder llegar a mi destino utilizando una bicicleta o caminando. Hay muchísima gente que no camina por diferentes motivos, porque piensa que es muy inseguro. Las mujeres particularmente, que tienen unas dinámicas de transporte distintas a los hombres, y esto hay que considerarlo profundamente. Sí hay que tener una perspectiva de género en la planificación de transporte por esta realidad. No todos nos movemos igual, los hombres se mueven diferente que las mujeres, los niños distinto que los adultos mayores distinto que los jóvenes, y todo esto tiene que entrar en entender cómo se mueve. Entonces, la gente tiene que comenzar a caminar en aquellas distancias que son caminables, por supuesto, no hay distancias que no son caminables, y tenemos que promover el uso de la bicicleta. La bicicleta tranquilamente nos puede resolver viajes en lugares planos de la ciudad, no en toda la ciudad y no para todo el mundo, pero sí viajes en los lugares planos de hasta 7, 8 kilómetros. Y si nosotros comenzamos a tener más gente utilizando las ciclovías, incluso el municipio, en el caso de Quito, está implementando una red nueva de 67 ciclovías emergentes que lo que buscan es justamente que la gente salga en su bicicleta para bajarle la presión al sistema de transporte público. Esto es fundamental, pero hay que tener en cuenta una cosa: las empresas no pueden simplemente decirle a su gente, a sus empleados, tomen una bicicleta y vayan. Aquí hay que hacer... Álvaro, justamente las empresas también tienen mucho que ver en estos cambios de comportamientos, como decíamos al inicio de la entrevista. También deben reestructurarse, por ejemplo, de este modo, si sus empleados van a optar por el uso de la bicicleta, por ejemplo, también deben reestructurar sus espacios físicos en las empresas, como para darles las comodidades de un estacionamiento seguro, por ejemplo. No solamente es que el empleado tome la decisión individualmente, sino que debe haber una relación, un acuerdo con la empresa. Es fundamental lo que acaba de decir Valeria, por supuesto. Los que somos ciclistas urbanos, sí necesitamos un lugar seguro donde dejar la bicicleta. Entonces no es solamente un tema de tener el candado apropiado, pero también un lugar seguro donde poner la bicicleta. Habrá empleados o gente que llega al trabajo y dice, ¿sabes qué? Esta va a ser mi actividad diaria de ejercicio, ya no voy a pagar un gimnasio, no voy a pagar, esta va a ser mi actividad diaria y necesito que me des esas facilidades. Entonces las empresas también tienen que hacer gastos, unas inversiones en infraestructura, en lockers, en casilleros, en duchas, para que el colaborador, el trabajador pueda llegar tranquilamente y cambiarse y estar fresco ya luego de su actividad diaria. Estas inversiones es bien interesante. La PricewaterhouseCoopers hizo un estudio hace no mucho tiempo sobre los impactos de la gente que hace viajes activos, y las inversiones de cada dólar que hacen las empresas tienen un retorno de hasta $34 por la inversión realizada. ¿Por qué? Porque los usuarios, los trabajadores que hacen actividad física diaria, son trabajadores que se enferman menos, faltan menos, hay menos rotación de personal, y son más productivos porque el cerebro genera una serie
químicos cuando realiza ejercicio físico que nos ayuda a ser más creativos. Entonces hay un retorno sumamente importante en ese sentido para las empresas. Claro, recordemos que el uso de la bicicleta es absolutamente individual, entonces no corremos el riesgo de estar con otras personas, ¿verdad? Y podemos nosotros cumplir una de las primeras metas, una de las primeras prevenciones justamente dentro de esta pandemia, que es el aislamiento físico. Es que a eso quería ir justamente. Entonces los beneficios para las empresas no solamente son de mayor productividad, mayor eficiencia, sino que hay beneficios muy grandes para la sociedad, porque van a haber menos vehículos contaminando la vía, menos accidentes de tránsito, mejor y más equitativo distribución del espacio público y, por supuesto, no hay riesgo de contaminarse, no hay riesgo de contagiarse con la enfermedad. La OPS y la OMS han declarado a la bicicleta como el sistema de transporte más seguro durante esta pandemia. Pero claro, quiero volver al inicio. No podemos nosotros olvidarnos de que todos estos esfuerzos estamos haciendo para que esas personas que no tienen otra alternativa, ya sea por distancia, por capacidad física o porque simplemente no pueden caminar o montar bicicleta y que tengan que utilizar el transporte público, lo puedan hacer de una manera segura. Por eso, insisto, es un tema de solidaridad. Si podemos hacer nuestros viajes caminando, montando bicicleta, de manera escalonada, teletrabajo y demás, tenemos que hacerlo para que esas otras personas puedan utilizar el transporte público con seguridad. Álvaro, ya para finalizar, sin duda es una excelente alternativa, pero requiere muchísima organización de parte de muchos escenarios. Primero, de la persona que se decida a que cuando ya cambie el semáforo y se reactiven ya las actividades y ya tengamos que retornar a nuestros espacios físicos laborales, pues y quieran utilizar la bicicleta, tienen que prepararse. También las empresas que tienen a sus empleados decididos a usar este nuevo método de transporte tienen que prepararse, y también las autoridades que tienen que brindar seguridad a aquellas personas que decidan optar por esta buena alternativa. Así es, Valeria. Esta es una política de corresponsabilidad. El municipio de Quito está liderando con la implementación de esta nueva infraestructura. Es un gran paso. Siempre como ciclistas vamos a exigir más, ¿no es cierto? Pero es un primer gran paso y eso es importante. Las empresas tienen que poner de su parte y además, como decíamos, es una inversión positiva para las empresas y los usuarios también. Entonces, creo que si logramos juntar estas piezas de manera inteligente, de manera armónica, vamos a tener resultados importantes. Este es un tema que no se lo está haciendo pensando solamente aquí en el Ecuador, este es un tema mundial. Todas las grandes ciudades del mundo están haciendo inversiones gigantescas en facilitar y mejorar la calidad de los espacios públicos para peatones y ciclistas con montos extraordinarios. Inglaterra acaba de anunciar más de $2.000 millones solamente para infraestructura peatonal y ciclística y en todas las ciudades se está viendo esfuerzos muy, muy grandes, y las empresas que se den cuenta que esta es la alternativa y comiencen a trabajar en esto cuanto antes, son las que con mayor facilidad van a poder reaccionar ante estas circunstancias. Queremos agradecerle por esta valiosa información para nuestros televidentes de Gama Visión. Hemos conversado con Álvaro Guzmán, doctor en Transporte Sostenible. Que tenga un buen día, Álvaro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Valeria, por la invitación. Un gusto.